Hola, nos encontramos nuevamente en la segunda parte de la historia de Cristóbal Colón. Y la pregunta que surge es la siguiente. ¿Era Cristóbal Colón un judío converso? Y la segunda pregunta que tenemos, ¿cuál era el verdadero objetivo o finalidad de Cristóbal Colón al descubrir un nuevo mundo, unas nuevas tierras? Como habíamos hablado de anteriormente, vamos a hacer un pequeño resumen. Colón le presenta a los reyes católicos un proyecto para descubrir nuevas tierras. Los reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, no aceptan financiar, sí aceptan que descubrir nuevos mundos, pero porque querían traer oro, plata, todo lo que se descubra es una tierra nueva. Pero no tenían para financiar. Colón se tuvo que financiar con judíos conversos, que la finalidad era, como dijimos, encontrar nuevos mundos donde poder el pueblo judío el mismo día de la expulsión de España, salir de España y encontrar lugares donde poder vivir tranquilamente sin el yugo de la Inquisición. Contamos también en el diario que dejó Luis de Torres, fue el primero que pisó tierra. Cuando llega Colón a América, el primero que baja de las carabelas es Luis de Torres, y el nombre verdadero era Josefa Ivry. Como comentamos, se tuvo que cambiar su nombre y bautizarse antes de subir a las carabelas. Cuando llegan a América, que Colón pensaba que eran las Indias, vieron que se acercaban unas personas, eran los indios, casi descubiertos, con muy poca ropa. Les da miedo bajar, entonces baja Luis de Torres, que era el intérprete, y esto lo pueden constatar en cualquier libro de historia y en internet, donde sea, y les empieza, o sea que el primero que pisa América era un judío, Luis de Torres, Josefa Ivry, fue el primero que puso el primer paso en América. Y no solamente eso, sino cuando se dirige a los indios, la primera palabra que habla con ellos fue Shalom Alejem. Le dijo Shalom. Los indios no entendían de qué estaba hablando. Shalom Alejem, ¿qué está diciendo este? Vio que no les entendía, habla en arameo, les habla en árabe, les habla en latín, en griego, y no les entienden. Después se dio cuenta que era un dialecto, un idioma diferente, y ahí se dieron cuenta que ya no era el lugar donde quizás querían llegar. Pero de todas maneras llegaron. Colón baja, desembarca, y empiezan a nombrar a diferentes islas con ciertos nombres. Hablamos en el último bloque, habíamos dicho que llegaron a Bahamas y le pusieron Bahamas, porque lo único que veían ahí eran Behemot, animales. Behemot en hebreo quiere decir animales. Entonces, más que personas, más que animales no había, le pusieron Bahamas. En otra de las islas, vamos a hablar ahorita un poco de las islas del Caribe donde llegaba Colón, se llamaba la isla Isabela, ¿sí? La isla Isabela, por Isabel, así la bautizaron. En una ensenada que hay en la isla, hasta hoy en día se llama la ensenada de Abraham, así le puso Colón. En otra isla que se llama Antigua, que también es una isla del Caribe, en una punta de la isla, Colón la bautizó como la punta de Isaac. Se me hace raro, puros nombres, ¿por qué no puso los nombres de los evangelios? Seguimos. En otra isla llamada Isla Guadalupe, había un cabo que hasta hoy en día está bautizado por Colón, se llama Cabo Salomón. Vamos a seguir viendo. En Jamaica hay una caleta en la isla y le llama la caleta de David. Y así vamos a ver en Granada también, en la isla de Granada, hay un monte, una sierra, se llama el Monte Sinai. Todos estos fueron bautizados por Colón. Pero ¿por qué no le puso ningún nombre cristiano? ¿Por qué no le puso nombre de los santos, evangelios o de algún otro? Pero no le interesó a Colón poner esos nombres. La pregunta es, si era una misión evangelizadora, ¿por qué Colón se negó a llevar a ningún sacerdote en sus carabelas? Él no aceptó que suba con él ningún sacerdote, si la misión de él era evangelizadora. Vamos a ver algo muy interesante y ahora es lo que queremos platicar un poco. Hay muchas cartas escritas de puño y letra de Colón, de Cristóbal Colón, que están en Sevilla, en el archivo de las Indias de Sevilla. No cualquiera tiene acceso, pero se puede pedir y muchas cartas están exhibidas. Colón escribió muchísimas cartas. Todas las cartas que le escribió a su hijo Diego
Vamos a verla acá las tenemos, las podemos observar. En la parte izquierda de la carta, en la parte de arriba, vamos a ver un símbolo que no se ve muy claro, tampoco era para hacerlo clarísimo y que se den cuenta si era judío o no. Tenemos una B, una Bet y una G, Bezrat Hashem. Ahí tenemos, lo podemos ver, la carta de Colón y donde está escrito el Bezrat Hashem, que es una costumbre judía, una costumbre de los Yehudim, de antes de encabezar cualquier carta, es poner con la ayuda de Dios. Y ahí luego se empieza a escribir. Esa era una de las costumbres de Colón. Todas las cartas que le mandó a su hijo tenían este símbolo. Más la carta, porque le manda una sola carta a los reyes católicos para avisar que llegó a América, no lleva ese símbolo. Es algo raro. A los reyes no le manda ese símbolo y todas las cartas de sus hijos que le manda a su hijo Diego tenían esos símbolos. Se pueden ver, como dijimos en la foto, fehacientemente, claramente, cómo escribe así. Vamos a ver otra cosa también de Colón. ¿Cuál era su biblioteca? Se conserva la biblioteca de Colón, original. ¿Qué libros contaba en su biblioteca? En su biblioteca tiene los libros La guerra de los judíos, de Flavio Josefo. Otro de los libros que tiene en su biblioteca es una obra del rabino Shemuel Ibn Abbas. Otro de los libros que se conservaban en su biblioteca era un libro de Abraham Ibn Ezra. Y en ese libro, él escribe, en uno de sus escritos, él escribe el año de 1481, y al margen de ese escrito, él se puede comprobar, está comprobable, se puede ver, cómo escribe al margen, año judío correspondiente al año 5241. ¿Para qué tiene que poner el año judío? Si ya se puso el año castellano, el año gregoriano. Por otro lado, algo rarísimo, siempre cuando él habla de las cartas y de todo lo que habla de la gracia divina que le hizo llegar hasta América, nunca menciona la palabra Jesús. Siempre él habla del Señor, porque el Señor me dio la oportunidad de llegar hasta estos rumbos. Él nombra el nombre, muchas veces en sus escritos, el nombre de Israel, el nombre de David, Jerusalén, Judá, pero siempre habla del Señor. Entonces cada uno puede interpretarlo como sea. En una carta que él le dirige al rey, algo muy interesante, es una carta que le dirige al rey Fernando de Aragón. Él dice así, porque lo llamaron como el príncipe, el almirante. Y él contesta así: no soy el primer almirante de mi familia. Que me den el nombre que quieran, pues al fin y al cabo, David, rey muy prudente, guardó ovejas y más tarde fue nombrado rey de Jerusalén. Yo soy siervo de aquel mismo Señor que elevó a David a tal estado. El Señor. Yo soy siervo del mismo Señor que elevó a David, al rey David, a tal estado. Colón, como dijimos, Cristóbal Colón solía en sus escritos invocar al cielo con nombres bíblicos, como dijimos. O sea, nunca mencionó ninguna palabra de ningún evangelio, siempre tenía el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento estaba un poco censurado por la Inquisición. Solamente pocos podían tener acceso al Antiguo Testamento. Era el Nuevo Testamento, el Antiguo no tenían. Colón no tenía problemas y constantemente mencionaba frases del Antiguo Testamento. Seguimos viendo que él venía en otros viajes. Colón solamente no fue un solo viaje, sino casi fueron 4 viajes. Ahí tenían otros conversos famosos que venían con él: Rodrigo Sánchez, dijimos Luis de Torres, el maestre Bernal, Rodrigo de Triana, que fue, como dijimos, el primero que gritó tierra a la vista. Su nombre era Rodrigo Bermejo, y antes tenía un nombre judío. Se iban cambiando, como eran marranos, iban cambiando los escritos judíos, iban cambiando el nombre para que no los descubran. Y así podemos nombrar muchos que venían 2 doctores entre la tripulación para atender a los marineros, que eran doctor Marco y su hermano Sánchez de Córdoba. Ellos eran los doctores, eran judíos, era la profesión de los judíos. En el segundo viaje venía con él Antonio de la Torre, Efraín Benveniste de Calahorra, como dijimos en el primer viaje, el traductor Luis de Torres. Y así Colón también
prácticamente antes de viajar, él se había reunido, como contamos, con todos los famosos astrólogos y astrónomos judíos. Él también se hizo de un atlas catalán para poder llegar y dirigirse, que estaba hecho por el Rab Yehudá Cresques. Como dijimos, Abraham Zacuto. Y también él estuvo en contacto con unos astrónomos franceses, se llamaban, conocido Levi Ben Gershon, de Provenza. Y así también con muchos rabinos antes de salir para que aconsejen cómo se tenía que llegar y a dónde se tenía que llegar. Otra de las cosas muy interesantes, que es una costumbre judía, en su testamento, Colón, antes de morir, y también está, se puede ver, está a la vista, está en el archivo, pero en el Archivo General de las Indias en Sevilla, pero está en una vitrina, se puede ver un testamento que deja Colón a su hijo Diego, en el cual dice en el testamento que toda su fortuna, todo su dinero que había ganado, el 10% se lo dona a los pobres, cosa que es una costumbre, el maaser, es una costumbre judía. Y también se lo dona a las niñas para casarse, a las jovencitas en edad de casarse, que no tienen dinero, de todo su dinero, de toda su fortuna, de todo su capital, él les dona el 10%. Es justamente una costumbre hasta hoy en día judía, es una halajá del 10% maaser. Vemos muchas cosas de Colón que no podemos entender por qué oraba así. Y tenemos ahora algo muy interesante que les voy a comentar, que en una de la firma de Colón, como la vemos acá, esta firma de Colón, que cuando le mandaba a los reyes no firmaba así, solamente firmaba, como vemos en esta carta, cuando le manda a los reyes, el almirante. Esa era la firma de él. Pero en todas las cartas que Colón manda a su hijo Diego, escribe algo muy interesante. Como vemos acá, vamos a ver las cartas que Colón les enviaba a su hijo, cómo firmaba Colón. Como dijimos, no era la misma firma de las cartas que le mandaba la reina. Solamente en la reina firmaba el almirante. Pero veamos algo increíble. Vemos la firma de Colón, una S arriba, como un triángulo. Del lado izquierdo vemos otra S. En el medio vemos una letra A y a la derecha una letra A. Vamos a ver abajo en la base del triángulo tenemos una X, en el medio una M y allá tenemos una Y. Luego abajo tenemos una X Po Ferrens. ¿Qué es esa firma? ¿Quién es esa firma? O sea, hay muchos intérpretes. Pero ¿por qué firma así Colón? ¿Y por qué solamente firma así cuando le manda cartas a su hijo y no cuando le manda cartas a la reina? Pero Colón sabía algo muy interesante. Y vamos a ver cuál es la interpretación junto con el Besiyatá Dishmayá, con el Besrat Hashem que vemos en las cartas de arriba. La S de arriba es Shaddai, el nombre de Dios. Le pide él, otra vez, Shaddai, el nombre de Dios, Hashem, que es Amonai, ¿sí? Para no decirlo, y luego otra vez Shaddai o Shakai, el nombre de Dios. Tenemos otra vez Shakai, Amonai, Shakai. O sea, tenemos los nombres de Dios en hebreo. La X es Gesed, le pide, Gesed quiere decir favor, Malé, que lo llene de favor, ¿sí? Y en la Y es otra vez el nombre de Hashem. Él le pide, Dios, te pido de favor que me protejas. Y eso es lo que él escribía en sus cartas. Algo insólito, que nunca le mandó esas firmas a la reina. Y eso era lo que le pedía. Como decimos nosotros, El Rahum Behanum, El Japaim Berahesed Behemet, como pedimos en el rezo. Él le pedía, Dios, Amonai, Hashem, El Rahum, tú eres Gesed, misericordioso, dame esa misericordia. Y eso es lo que él firmaba cuando mandaba las cartas a sus hijos, como lo podemos ver. En todas sus firmas estaba este triángulo. Aparte, ese triángulo trae que en los enterramientos, cuando en las lápidas de los judíos, ponían también en forma de triángulo un favor, o le pedían favor a Dios para protección del muerto. Y eso es lo que firmaba Colón. Tenemos varias cosas que vemos de acá. Como Colón nunca mencionó ninguna palabra de los evangelios, y era todo lo que él siempre se refería. Su idea de Colón siempre fue llegar a las Indias. Por eso se llamaban los indios, porque en las Indias iba a encontrar ahí las 10 tribus perdidas,
Y ahí era poder llegar a donde él quería. Muchas veces habla Colón de cuando él sacaba oro, cuando él llegaron a estas tierras y encontraron oro y empezaban a llevar oro, pensaban que era el mismo oro de Ofir. Ofir era la ciudad donde Shelomo Amelech, el rey Salomón, sacaba oro para construir Jerusalén, para construir el Bet HaMikdash. Y Colón pensó que también llegó al mismo lugar donde el rey Salomón había llegado, a la tierra de Ofir. Y se quedó con la idea de que América era la tierra de Ofir, donde había llegado. Y así fue siempre hasta que Colón lo llevaron, en el último viaje se lo llevan hasta detenido, porque según él se había sobrepasado del trato a los marineros, se lo llevan detenido a España, luego lo liberan, y ahí muere Colón en España, que hoy en día está enterrado en Sevilla, aunque tuvo muchos traslados de su cadáver, no vamos a entrar en detalles, hoy en día está en Sevilla, y así se quedó. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hoy en día no se sabe? Muchos lo ignoran y otros a propósito lo ignoran. Hay algo muy interesante. La iglesia en un momento quiso canonizar a Colón, pero nunca se lo canonizó. Aunque insistieron, hay algún secreto, nunca lo quisieron canonizar, porque generalmente si Colón fue el descubridor de América y el que llegó, y hoy en día estamos en América por Colón, entonces supuestamente tiene que ser un santo, lo tenían que haber canonizado, pero la iglesia siempre se negó, porque no se sabe fehacientemente su origen. Algo que siempre ocultó Colón, era una costumbre marrana, una costumbre judía de ocultar el origen. Y Colón era un experto en ocultar su origen, porque a los genoveses le decía que era de allá, a los españoles decía que era de Génova, y en Génova, en Italia, decía que era de España, y en Portugal les decía que era de España. Entonces en cada uno iba un poco mareando a la gente para ocultar su origen, nunca quiso revelar su origen. Pero algo muy interesante, un hermano de Colón murió en la Inquisición quemado por judío. Eso es muy importante. Y otra cosa que tenemos que saber, que cuando Colón estaba en Génova, él era un marinero, y era marinero ser también era algo que los judíos también eran muy expertos en salir, porque eran muy estudiados en ese sentido. Entonces Colón, cuando se presenta ante los reyes, se presenta como italiano, como genovés, aunque nunca habló italiano, ni siquiera en ninguno de sus escritos figura una sola palabra en italiano. ¿Cómo puede ser si era italiano delante de eso? Y así se lo van disputando. En Italia dicen que Colón es italiano, en España dicen que Colón es español, cada uno de acuerdo a sus intereses, pero tenemos que saber una cosa. La idea de llegar Colón era descubrir un lugar donde el pueblo de Israel pueda estar tranquilo y no sea perseguido por la Inquisición. Esto es lo que Dios va encaminando al pueblo de Israel, de un lugar a otro lugar. El pueblo de Israel es eterno, como prometió Dios, nunca se va a acabar. Los romanos se acabaron, los griegos ya no existen, los medos, los persas, eran los pueblos guerreros, no existe. Y el pueblo de Israel nunca fue un pueblo guerrero, siempre se defendió a cuando lo atacan. Y es el pueblo que sigue estando, y va a estar, como aseguró Dios al pueblo de Israel, es un pueblo eterno, que ven hasta la llegada del Mashiach, amén.